19:38 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia y hace unos pocos días se votaron, entre otras cosas, en la Cámara de Diputados Argentina la prórroga de asignaciones específicas prevista para industrias e instituciones culturales. Básicamente unos curros más del Estado para seguir fomentando clientelismo político y ñoquis. Esta prórroga particularmente es de 50 años. O sea, 50 años más de subsidios a estas instituciones dependientes del Estado, ¿no? Que se dedican básicamente al clientelismo político. Lo más curioso no solamente es el clientelismo político que está haciendo eso, sino cómo fueron las votaciones en la Cámara de Diputados. Fue aprobado el proyecto con 132 votos afirmativos. En su mayoría estos votos fueron por parte del bloque oficialista, el kirchnerismo. Después se sumaron todos los diferentes bloques de las provincias. Los bloques teóricamente que no son ni de Cambiemos ni de el kirchnerismo, estos bloques que supuestamente defienden los intereses de las provincias, bueno, ahí los tienen defendiendo el clientelismo político también, porque seguramente tendrán algún que otro interés a través de todo esto. Después tenemos 5 votos negativos, particularmente estos votos fueron de Victoria Villarruel, de Francisco Sánchez, Píparo, Carolina Iglesias, Fernando Adolfo y José Luis Espert. Milei en ese momento estaba ausente, no fue ese día a las votaciones. Después tenemos 92 abstenciones, en su mayoría la gente de Cambiemos. Es decir, estos que vienen a salvar la República y a detener los curros del kirchnerismo tuvieron 92 abstenciones. Es decir, ni siquiera les da el cuero para votar negativo a un proyecto tan nefasto como es darle una prórroga de 50 años al clientelismo político. 50 años. O sea, para que se hagan una idea, una persona, 50 años es más del promedio del tiempo de vida laboral que tiene la mayoría de la gente. Teniendo en cuenta que la gente se jubila alrededor de los 60 años y empieza a trabajar en su mayoría a los 18 o 20 años, 50 años es una locura de tiempo para darle prórroga a todos estos clientelismos políticos. Ahora, ¿cómo puede ser que estos que vienen a salvar la República tengan 92 abstenciones, después 27 ausentes? Es decir, es desproporcionado la cantidad de bancas que tiene esta gente y lo poco que representa al pueblo. A ver, yo creo que si hoy en día nos ponemos en la calle a preguntarle, che, loco, ¿a vos te parece bien que con los impuestos que estás pagando mientras te cagás de hambre y no le podés dar de comer a tus hijos, le estén dando plata a estos tipos que hacen a lo mejor unas obras de música que no escucha nadie y como no los escucha nadie no se pueden financiar por sus propios medios y entonces buscan financiamiento del Estado y vos con tus impuestos les estás pagando la diversión y las obras musicales a estos tipos que no tienen nada mejor que hacer con su vida y no tienen ganas de hacer algo productivo? ¿Qué te parece? Y te van a decir, mirá, decime los nombres de los diputados estos que voy a su casa y les destrozo el auto, por lo menos, mínimo. Y vos decís, che, ¿y por qué votaste? Y por lo que haya votado, sea lo que haya votado, le fue mal. Porque tenemos 132 votos afirmativos, en su mayoría de la gente del kirchnerismo y los diferentes partidos de las provincias, 92 abstenciones de mayoritariamente la gente de Juntos por el Cambio, 27 ausentes también de todos los diferentes bloques y únicamente 5 votos negativos, de los cuales son nada, Espert, Iglesias, Píparo, Sánchez, Villarruel. Absurdo. No sé vos qué te parece, Horacio. Me llama mucho la atención el punto de las abstenciones. Estoy pensando, o sea, si tu función es ir y votar una ley, puedes estar a favor o en contra, pero esto de me abstengo... Es como esperar el sobre. No, pero aparte es como no tomar posición, y creo que es grave en este sentido cuando se está discutiendo, como bien ha marcado Alejandro, la sobredimensión que empieza a tomar el cuerpo político. Más allá que para mí es un organismo que habría que cerrar de entrada...
Y recordemos que Juntos por el Cambio había hecho la promesa en campaña de no votar nuevos impuestos. Y votar una red de clientelismo político y votar estas subvenciones es votar nuevos impuestos porque de algún lado va a tener que salir la plata. Obviamente que de algún lado sale la plata, pero pienso, a ver, de Juntos por el Cambio, yo a esta altura no espero nada. Me sorprendió incluso el voto de Iglesias, le digo la verdad. Me sorprendió el voto negativo de Iglesias. Y también me sorprende que no haya un voto negativo que esperaba ver ahí. Sí. ¿Cuál? Voto que yo esperaba. Porque de repente la gente que criticaba el peronismo por fanáticos, de que no tienen autocrítica, de ese nivel de locura y efervescencia, incapaces de ver más allá del líder, yo dije, bueno, quizás habría que repasar esas críticas, pero se las concedemos en un instante. Les concedemos que está mal la idolatría, le concedemos que está mal las figuras mesiánicas. ¿Por qué no existe esa autocrítica a la gente a la que uno le está pagando un sueldo, por más que me digan que después los donan el sueldo? Los asesores no donan el sueldo, de hecho. Hay que empezar a repasar quiénes tienen de asesores en las legislaturas nacionales y provinciales. Bueno, esa ausencia, por ejemplo, se debió a un viaje ¿Colombia? a Colombia, digamos. ¿A qué? O sea que sí, a ver, yo entiendo que si vos sorteas tu sueldo como diputado, tengas que hacer otros trabajos para poder sostenerte. Pero si vos estás haciendo otros trabajos para sostenerte, no estás cumpliendo tu rol como diputado para el cual te votaron. Y la plata se la estamos dando igual, por más que después lo sortee. Y también en las manos de alguien, o sea, y es plata nuestra. Claro, pero, No, y aparte, pero a ver, si vamos a una tesis más contractualista, de hecho, que es propia de las premisas liberales clásicas, uno cuando, si a mí me votan para ser diputado, para ser A, y yendo a las teorías contractualistas, yo sería un empleado de la gente que me está votando. sí. Entonces digo... Pero de hecho, te sumo un punto, porque el problema acá consiste en que al diputado, teóricamente, se le da esos viáticos, esa suerte de sueldo que tiene, justamente porque se le hace renunciar a su empleo formal para que destine el 100% de su tiempo a ser diputado. Justamente para que no pase lo que pasó ahora con Milei, que no fue a una sesión tan importante, que se votaron tantas cosas en esta sesión, por estar dedicándose a un trabajo por fuera de su trabajo como diputado. Justamente por eso es que se le da ese sueldo y evidentemente algún sentido tiene porque de hecho tuvo que ausentarse a votar por eso, cual es gravísimo. Sí, y además pienso también, insisto, eso es grave en el sentido que hay que ser autocrítico con el propio espacio. Digo, si nos vamos a posicionar a la derecha y que vemos los fanatismos de la izquierda, ¿dónde está nuestra superioridad moral? Creo que es bueno marcar, decir, a ver, nosotros tomamos distancia de esta idea del ausentarse del trabajo. Tantas veces hemos criticado a la gente que corta una calle porque no van a trabajar y no nos dejan ni a trabajar. Digo, bueno, a ver, seamos coherentes. Pasa que duele a veces la autocrítica. Digo, nosotros estamos acá día feriado trabajando en la radio. Sí, o sea, y para sostener a un heredado Milei dando el sueldo. Bueno, a los asesores no. El que le maneja Twitter no doy en el sueldo. Entonces, y alguien lo puso. Sí. Pensemos por ahí. Yo siempre dije, a mí, ¿cuándo voy a creer yo en el proyecto liberal? ¿Cuándo voy a creer en el proyecto liberal? Cuando vea coherencia. ¿Cuál sería la coherencia? Cerrar el Congreso. Empecemos por ahí, o al menos cerremos los contratos de asesores. Sí. Porque si yo voy a todos los programas de televisión diciendo que sé absolutamente todo, y yo diría, yo creo en lo mismo, y bueno, creo que Milei sabe todo, ¿para qué necesito un asesor? Si sabe. Sí. Salvo que no sepa. Pero entonces, si no sabe, yo lo que diría es, fantástico. Tienes tu sueldo, tu trabajo privado. ¿Por qué mis impuestos, el impuesto de un zurdo, el impuesto de un socialista, el impuesto de Rodríguez Larreta, tendrían que financiar tu asesor que está supliendo aquella falta de conocimiento? Con la teoría libertaria estoy corriéndolo. No desconozco la importancia de participar en política. Lo que sí creo es que se confunden a veces los mensajes. Y yo hoy no sé qué es casta y qué no es casta. Hoy. Además, hay otro punto que también incluso dentro del concepto de casta podríamos hablar de toda esta gente que está viviendo del clientelismo político y que va a tener ahora 50 años de vivir del Estado. Eso, si no es casta, no sé qué es. No, si es más del tiempo de vida laboral de la gente. Y hablando de casta, ¿qué sucede con Juntos por el Cambio? Porque esta gente se tendría que haberse opuesto de manera íntegra a este proyecto. Y pasa que la corrección política... Mi análisis político en ese sentido es, querían votar a favor, pero si votaban a favor, se les complicaba con su electorado. Entonces se tuvieron que abstener. Pero aparte pienso,
la corrección política al extremo. Porque yo me imagino el diputado promedio de Juntos por el Cambio, me da lo mismo si de la coalición cívica, el radicalismo, del PRO, son exactamente iguales. Y votaron igual, o sea que... Y de hecho votan igual siempre. Pero además digo, esta gente dice, ¿cómo les voy a quitar el financiamiento al arte, que es algo tan lindo, tan expresivo, porque plantan arbolitos y cantan con los pajaritos, y voy a venir yo con un discurso fascista de la extrema derecha homofóbico a decir no más financiamiento a estos artistas? Entonces uno dice, bueno, votale a favor. No, pero de repente después va a salir en tapa de diario que nuevamente, una vez más, Juntos por el Cambio votando el mismo proyecto económico que el kirchnerismo. Pero al final vamos a darnos cuenta que son exactamente lo mismo. Es decir, es la extrema corrección política. Digo, también vamos a ver que Juntos por el Cambio no es una alternativa válida en esta discusión. Al contrario, es parte del problema. Lo que yo insisto es, ya sabemos que el kirchnerismo es una asociación ilícita. Que Juntos por el Cambio es socialismo europeo. ¿Y las alternativas? ¿Qué alternativas tenemos? Socialismo europeo, preferiría el europeo, te digo, o sea... Obviamente que sí, yo no voy a desconocer tampoco que Juntos por el Cambio, incluso en ese sentido Juntos por el Cambio es mucho más educado, respetuoso, sobre todo con la libertad de expresión y de prensa que... El europeo de vivir en Europa, no claro. Este socialismo de acá porque... Pero a lo que voy yo es, esto es una muestra más de que el país está condenado al 90º mundo, porque no es que, los malos son los políticos, se demuestra que la política es mala en sí misma porque no podemos rescatar a uno. No podemos rescatar a uno, esta es una muestra más. 5 votos en contra. Bueno, Victoria Villarroel es un buen ejemplo de alguien que está haciendo las cosas bien, pero después, uno dice, por eso dije, me sorprendió el voto de Iglesias. Yo dije, eso me sorprendió, porque Iglesias está en las antípodas de cómo piensa uno, y resulta que al final uno está tan corrompida la política de este país que uno termina aplaudiendo a un tipo tan nefasto como Iglesias. Tiene que decir, mira, con lo peor que tiene la política argentina, lo peor que tiene que es Iglesias, uno lo termina aplaudiendo al final. Bueno, ahora te voy a hablar de los que venían a hablar de sacarle los derechos a los porteños, ¿no? De este discurso que ponían, aprovechando que estamos acá en una radio de Córdoba, estos que venían a hablar de varemos con los curros de los porteños, no sé cuánto, vamos a defender a Córdoba. Natalia de la Sota, García, Arresca, Gutiérrez, Carlo Mario, votaron todos a favor de este proyecto, su voto fue afirmativo. En Identidad Bonaerense también, los que venían a defender los intereses de los bonaerenses, Randazzo, voto afirmativo, Camaño, voto afirmativo, la gente de Juntos Somos Río Negro también, voto afirmativo, el Topo, Rodríguez, voto afirmativo. Yo no puedo creer que gente como Randazzo o Camaño sigan vivos políticamente. Sigan vivos y sigan con los curros de la política. La gente los vota. Que sigan vivos políticamente es algo que a mí me sorprende. Gente que en otros países no podrían resistir ni una elección municipal. El sistema DONT. El sistema democrático, diría yo, en este punto. Porque acá no es que entró Randazzo porque adulteraron las elecciones. Entró porque lo votó la gente. Eso te lo podría creer en otra provincia. Si me dijese, hay fraudes y presiones en Formosa, Santiago del Estero, sí, son lo peor de lo peor de lo peor. Allí hay una violencia política inaudita en el siglo XXI, es impensado lo que sucede. Pero se entiende eso, que la gente vote, los que votan kirchnerismo se entiende. Yo entiendo a la gente que lo vote kirchnerismo, pero lo que no entiendo es a los que votan Juntos por el Cambio, digo. No son gente que vive en una condición y están condicionados su voto. Ese es el problema, ¿no? Y tienen una percepción de la realidad muy errada. O sea, también es cómo se ha manipulado el lenguaje y cómo se ha manipulado sobre todo la comunicación política. La prensa hace poco criticaban a un, creo que es comediante, que tuvo una reacción muy violenta en la televisión contra unos periodistas. A ver, la prensa es responsable de todo esto. Totalmente dejémonos de joder. Acá la prensa está recibiendo cantidades inmensas de dinero por parte de la política para el sostenimiento de estos canales, y evidentemente generan un entorno simbólico a favor de ciertos candidatos y a favor de ciertos partidos para que la gente los termine votando, sea por convicción o sea por el menos peor, pero terminan generando un entorno simbólico para que la gente vote. Por la república, dicen. Claro, entonces dejémonos de molestar con esto de que no, bueno, la gente simplemente vota mal porque no sabe. No, a ver, hay una responsabilidad importante por parte de la prensa para generar este resultado del país que hoy en día nos toca vivir. La grieta.
Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la_resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.